derecho reside entonces en imponer cierto orden y control sobre sociedades que, de otra manera, actuarían de modo caótico y desordenado. El derecho tiene como objetivo principal actuar como un conjunto de leyes máximas y supremas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, por el bien de la misma. Es aquí entonces cuando aparece la idea del bien común y pierde lugar la idea del bien individual, que sería aquel que permitiría a los individuos actuar como quisieran, sin tener en cuenta el perjuicio o daño que se pueden causar a otros. Concebir una sociedad sin leyes es incurrir a un absurdo lógico. El derecho es el tejido conectivo, es decir, el esqueleto de la sociedad, o como dice Ortega y Gasset, el aparato ortopédico de la sociedad. Esta fórmula es más gráfica y más exacta, ya que si la sociedad necesita de este aparato ortopédico es porque el hombre tiene una naturaleza débil e incierta. Si fuera infinitamente bueno, si jamás invadiera la esfera ajena, el derecho no sería tan necesario. No se concibe el derecho fuera de un conglomerado humano. El hombre aislado carece de relaciones jurídicas, no puede tener deberes con respecto a sujetos que no existen ni derechos exigibles de personas hipotéticamente suprimidas. La finalidad primaria del derecho es hacer posible la convivencia social pacífica, asegurar la paz y el orden dentro de una sociedad, lo que se llama seguridad. En su sentido más general, la seguridad es la garantía dada al individuo de que una persona, sus bienes y sus derechos no serán objetos de ataques violentos, o que, si en estos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad protección y reparación. Una segunda finalidad del derecho es introducir cierto grado de certeza en las relaciones entre los miembros de la sociedad y de este modo hacer posibles los intercambios económicos entre ellos. El derecho introduce un elemento de certeza en esa libertad, cierto poder de prever y de anticipar las conductas ajenas al determinar lo que los demás tienen derecho y deber de hacer o no hacer. El derecho tiende a garantizar de manera cierta e inequívoca la acción futura de los demás. Y la tercera y más importante finalidad del derecho es introducir y mantener la justicia en las relaciones humanas. Bueno, ¿por dónde empezar? Sí, bueno, yo creo que será por las normas y leyes naturales. Pienses algo muy sencillo de entender. Y tal y como cita García Maínez, las leyes naturales refiérase indefectiblemente a lo que es, en tanto que las normas estatuyen lo que debe ser o aquellas no se dirigen a nadie. Estas solo tienen sentido en relación con seres capaces de cumplirlas. Pues básicamente este tipo de normas se tratan de lo que es correcto en una sociedad, o lo bien visto por la gente. Tal podría ser, por ejemplo, en familia paterna. Una de mis primas ya está a punto de cumplir los 40, y aún sigue soltera y sin hijos. En la sociedad actual no es tan bien visto, y más en una mujer, estar soltera, aplicando así lo de la típica solterona. En el caso de nosotros los hombres, pues nos va mejor, ya que tenemos apodos como el tío buena onda. Pero bueno. ¿Y entonces qué son las leyes naturales? Ahora, una ley natural es toda aquella que fue establecida. Fácil, los artículos de la Constitución, que al fin y al cabo son leyes que se deben cumplir sí o sí. O bueno, si hablamos del Código Penal, esa era la idea, aunque como ya sabes, la justicia en el país no es como debiese ser. Israel, imagínate si no cumplen con la justicia, menos con las normas, ¿no crees? Pero bueno, hablemos más de ella. Les impartiré el tema de normas morales, normas religiosas y los convencionalismos sociales. Y para meternos a fondo con estos temas, les empezaré hablando primeramente qué es una norma. Son reglas de conducta procedentes de una autoridad legítima a las cuales quedan sujetos sus destinatarios, aún contra su voluntad. Empecemos con esto. Moral. Es una palabra de origen latino que proviene del término moris, costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona con una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. Norma moral.
La moral son aquellas normas por las cuales se rigen la conducta de un ser humano en su relación e interrelación con la sociedad. La moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. Es una norma de carácter autónoma, coercible, unilateral e interna. Son aquellas conductas impuestas por la sociedad como obligatorias. Sin embargo, los acatamientos es voluntario y a falta de acatamiento tiene como consecuencia el rechazo de la misma sociedad. Es una de las fuentes formales del derecho. ¿Te das algún ejemplo de ellas? Si no, no te preocupes, yo te lo doy. De no llevar a cabo la norma moral, nos vemos afectados nosotros mismos y de igual manera afectamos a más personas e incluso a nuestro planeta, fauna y flora. Claro, te has de estar preguntando cuál es el simple ejemplo que trae consigo muchos problemas. Es el tirar basura, lo cual sabemos que es malo, pero aún así lo hacemos, lo cual hoy en día está siendo un problema muy grande. Hemos acabado contaminando el agua de la superficie. Se contamina por la basura que tiramos en los ríos, mares y cañales, que afectan a nuestros animales marinos, llevándolos a la muerte y de igual manera a su extinción de algunas especies. Y no solo contaminamos el agua, sino también el suelo y el aire. Así que piensa bien antes de no querer cumplir con otra norma moral. Normas religiosas. Supone esta una relación entre el hombre y la divinidad e impone aquel deberes para con Dios, para consigo mismo o para con sus semejantes, e impone conductas al hombre, de hacer o de no hacer, con la finalidad de lograr un mundo humano mejor. Pero en caso de las normas religiosas, con una meta trascendente, recibe el premio a sus buenas acciones en la vida ultraterrenal o también allí el castigo correspondiente. No hay castigo efectivo en la tierra, ni posibilidad de obligar al cumplimiento de la norma religiosa, pues esencialmente debe cumplirse por comisión y amor a Dios y no por imposición. Al ser humano se cría con una religión impuesta por sus padres, los cuales también pasaron por esa etapa, y a una edad madura, basándose con su vivencia o su forma de pensar, decidieron quedarse en ella o cambiar de religión. Hoy en día contamos con diferentes tipos de religiones, las cuales cada una de ellas tienen algo en común: adorar a un Dios supremo, pero en diferente manera y creencia. Como vimos anteriormente, dice que recibe un premio de tus buenas acciones. ¿Has escuchado? Yo pienso que sí. Cuando estabas pequeño, tus abuelos o padres te decían: pórtate bien, porque cuando Dios te llame, Él te va a mandar al cielo si en este mundo tú hiciste buenas acciones. Y si te portas mal, te irás al infierno por tus malas acciones y ser niño rebelde. Y si fuiste una persona, ay, más o menos, ni tan buena ni tan mala, te irás al purgatorio. Jaja, típico ejemplo. Convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales se basan en la costumbre, es decir, en la repetición frecuente de un determinado comportamiento. Pero hay que insistir que el simple hecho de la repetición no los engendra, pues este solo es por sí mismo una legalidad científico-natural, o lo que es igual, una regularidad en el sentido de lo normal. Las reglas convencionales únicamente se conciben como una síntesis de facticidad o normatividad. Lo importante no es que en una cierta época se usen trajes o sombreros de tal o cual corte o color, sino que en la conciencia de los individuos exista la idea de que esas prendas deben usarse. Indiscutiblemente,
Las normas morales, religiosas y de trato social son muy importantes, ya que denotan a la reflexión distintiva del hombre entre lo bueno y lo malo. Por otro lado, hablaremos de las normas jurídicas, aquellas que son emitidas por un órgano competente, aunque poseen una clasificación compleja. En el concepto establecido por García Maínez, la palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. Desde la perspectiva etimológica, lato sensu se aplica a toda regla de comportamiento, obligatoria o no. Stricto sensu corresponde a la que impone deberes o confiere derechos. A las que tienen carácter obligatorio, son atributivas de facultades, les damos el nombre de normas. Estas imponen deberes o conceden derechos. Las normas jurídicas tienen un papel protagónico en todo ordenamiento jurídico. El doctor Eduardo García Maínez establece que la validez de las leyes e hipótesis científicas siempre deben llevar a cabo una corroboración empírica. En cambio, la validez de las normas de conducta no está condicionada por su efectividad. Las normas jurídicas son reglas de conducta exteriores, coercibles y heterónomas. Asimismo, las normas jurídicas se componen de diversos elementos tales como el sujeto jurídico. Un sujeto jurídico es todo ente o ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Equiparable al sujeto se encuentra el objeto jurídico. El objeto jurídico corresponde al fin que persiguen el autor o las partes que otorgan o celebran un acto o contrato. El objeto jurídico es uno de los elementos esenciales de una obligación o contrato, así como de cualquier tipo de negocio jurídico, quedando extinguido de no existir el objeto sobre el que recae contrato, obligación o negocio jurídico. Los derechos subjetivos se dividen en políticos y civiles. Los derechos políticos son los que cuadran al titular en razón de su calidad de ciudadano, miembro de una cierta comunidad política. A esto se podría ejemplificar en lo que es el fuero constitucional, que es una garantía que consiste en un impedimento jurídico para someter al servidor público que goza de él ante la potestad jurisdiccional. Por otra parte, tenemos los derechos civiles, que son los que pertenecen al titular en razón de ser simplemente habitante. El derecho de entrar, permanecer y transitar libremente en el país, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles, etc. La mayoría de los autores sostiene que el contenido fundamental de toda norma jurídica es la imposición de la conducta que han de realizar los sujetos obligados en cada caso. Por eso afirma también que la imposición de deberes es la consecuencia característica de las normas jurídicas. Ahora bien, como normalmente la imposición de deberes va acompañada del reconocimiento de unos derechos correlativos, se admite que el reconocimiento de derechos forma parte también de esa consecuencia. Este hecho ha propiciado el debate sobre cuál de los dos, si el deber o el derecho, es el elemento nuclear de la consecuencia. Y bien, en lo que concierne el punto de bien jurídico, el concepto de bien jurídico pertenece al conjunto de las categorías más frecuentemente empleadas por la doctrina penal. Con el concepto de bien jurídico se refiere al objeto de protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito. En otras palabras, el bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio son bienes jurídicos. Pero también lo son la administración pública. Se trata de bienes supraindividuales que también son objeto de protección del derecho civil. El derecho penal de la actualidad protege bienes jurídicos. Por tanto, es clave poder identificar cuál es el bien protegido en cada delito. Para ello,
Resultaría idóneo afirmar que es aquel que la ley dice protege. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, el bien jurídico protegido es la misma administración pública, porque se trata de una tautología. Lo relevante es poder definir qué se entiende por tal bien jurídico. El bien jurídico cumple además una tercera función, la político-criminal, que significa que sirve para establecer límites a la acción del legislador. Un derecho penal garantista es aquel que ofrece límites. El bien jurídico ofrece un límite en cuanto no es posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, en cuanto no pueden elevarse a la categoría de delito conductas que solamente atentan contra intereses políticos, ideologías y no contra realidades valoradas socialmente. La bilateralidad resume uno de los efectos fundamentales de la norma jurídica y en general del propio ordenamiento jurídico. La ordenación de la vida de los hombres en su fase exterior, en sus interferencias, se realiza a través de la legitimación en algunos sujetos a exigir de otros determinados comportamientos, y en otras personas la creación del deber de cumplir con comportamientos que pueden ser exigidos por otros. Es decir, la norma jurídica crea deberes y derechos. En cuanto a lo que refiere la unilateralidad del derecho, es sólo una parte o unas acciones a que se refiere a un aspecto determinado de una cuestión. Solo una de las partes está obligada a realizar el acto o ella misma se obliga. Ejemplificadamente sería el testamento, una donación, un depósito o una representación. ¿Has escuchado alguna vez sobre interioridad y exterioridad en cuanto a derecho? Puedo asegurar que no, pero ahora te lo explicaré. Numerosos autores pretenden distinguir moral y derecho, oponiendo a la interioridad de la primera la exterioridad del segundo. Esta teoría fue elaborada por Kant al explicar el concepto de voluntad pura. Según Kant, una conducta es buena cuando concuerda no solo exterior, sino interiormente con la regla ética. A la moral pragmática, que mide el mérito de la conducta en función de los resultados que produce, opone Kant la ética de las intenciones, para la cual el elemento decisivo es la pureza de la voluntad. Cuando una persona ejecuta un acto de acuerdo con el deber, mas no por el respeto a éste, su comportamiento no merece el calificativo de virtuoso. Lo contrario ocurre si el sujeto no tiene más mira que el cumplimiento de las normas, y no se preocupa por las consecuencias de su actitud. La coincidencia externa constituye en este caso una fiel copia de la interna. El autor de la crítica pura de la razón llama interioridad a la modalidad o atributo de la voluntad. Para que una acción sea buena, se requiere que el individuo obre no únicamente conforme al deber, sino por el deber, es decir, sin otro propósito que el de cumplir la existencia normativa. El pensador germánico lleva a tal extremo el rigorismo de su tesis, que niega el valor moral a los actos efectuados por la inclinación, aun cuando ésta solo cause efectos benéficos. Un ejemplo es el hombre que conserva su existencia por amor a ella. No realiza un acto virtuoso, porque el objetivo de su conducta no es la obediencia de la norma, sino una inclinación hondamente arraigada con el instinto. Ahora supongamos que un infeliz, víctima de la adversidad, ha perdido todo el apego a la existencia, y aún deseando morir, conserva la vida, sin amarla, no por temor o por inclinación, sino por respeto al principio de no atentar contra la misma. El comportamiento de este individuo tendrá valor ético pleno, ya que, como se mencionó, lo hace por respetar los principios y las normas, mas no por placer. En este caso se ha aplicado la tesis de Kant. El criterio anterior no es absoluto, pues la moral no solo se preocupa por el fuero interior del sujeto, ni el derecho considera únicamente la exterioridad de las actitudes. Aquella demanda asimismo que obremos con rectitud y hagamos cristalizar en nuestros actos propósitos, y éste no busca de manera exclusiva la mera adecuación exterior, la simple legalidad, sino entiende también a los resortes de la conducta. El derecho tampoco se conforma
con la pura legalidad. A menudo penetra en el recinto de la coincidencia y analiza los móviles de la conducta, atribuyéndose consecuencias jurídicas de mayor o menor valor. Los intereses de la moral y el derecho siguen direcciones diversas, como lo expresa muy bien Gustavo Radbruch. Textualmente nos dice lo siguiente: no hay ningún dominio de las acciones externas o internas que no pueda someterse a valoración tanto jurídica como moral. Lo que al principio parecía una distinción entre moral y derecho puede mantenerse como una distinción en la dirección de sus intereses. La conducta externa interesa solo a la moral, en cuanto es un testimonio de una conducta íntima. La conducta interna emerge solo en el círculo del derecho, en cuanto de ella cabe esperar una acción externa. La primera preocupase por la vida interior de las personas y por sus actos exteriores solo en tanto que descubren la bondad o maldad de un acto. El segundo atiende esencialmente a los actos externos y después a los de carácter íntimo, pero únicamente en cuanto poseen trascendencia colectiva. Al jurista le preocupa todo en la dimensión objetiva de la conducta, el moralista el valor social de las acciones. Este analiza la pureza de los pensamientos y la rectitud del querer. El derecho se define a la realización de valores colectivos, mientras la moral persigue a los valores personales. E incoercibilidad. A la coercibilidad de la moral suele oponerse la coercibilidad del derecho. Los deberes morales son incoercibles. Esto significa que su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. Puede ocurrir que alguien realice sin su voluntad ciertos actos ordenados o prohibidos por una norma. En tal hipótesis, lo que haga carece de significación ética. Si el acto es obligatorio, no tendrá el sujeto ningún mérito. Si aquel se encuentra vedado, resultará imposible declarar responsable a éste. Lo que el individuo ocasiona, movido por una fuerza extraña, no constituye un proceder, no es conducta, sino hecho. De conducta solo cabe hablar tratándose de actos imputables al hombre, es decir, de actitudes que exteriorizan sus intenciones y propósitos. El derecho tolera y en ocasiones incluso prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir su cumplimiento. Cuando estos no son espontáneamente acatados, exige de determinadas autoridades que obtengan coactivamente su cumplimiento. La posibilidad de recurrir a la violencia con el fin de lograr una imposición de un deber jurídico se halla por tanto normativamente reconocida. Al decir que el derecho es coercible, no prejuzgamos el debatido problema que consiste en establecer si la sanción es o no esencial a las normas jurídicas. Coercibilidad no significa, en nuestra terminología, existencia de una sanción. Si otorgamos al vocablo tal sentido, resultaría impropio sostener que la coercibilidad es lo que distingue a la moral del derecho, ya que los mandamientos de la primera poseen también sanciones, aunque de otra índole. Por coercibilidad entendemos la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma espontánea e incluso en contra de la voluntad del obligado. Ahora bien, esta posibilidad es independiente de la existencia de la sanción. Autonomía y heteronomía. Otra de las doctrinas de Kant que ha sido aplicada a la cuestión que nos ocupa es la de la autonomía de la voluntad. Toda conducta moralmente valiosa debe representar el cumplimiento de una máxima que el sujeto se ha dado a sí mismo. Cuando la persona obra de acuerdo con un precepto que no deriva de su albedrío, sino de una voluntad extraña, su proceder es heterónomo y carece por consiguiente de mérito moral. En el ámbito de la legislación autónoma, legislador y obligado se confunden. Autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Heteronomía es sujeción a un querer ajeno, renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. En la esfera de la legislación heterónoma, el legislador y el destinatario son personas distintas. Frente al autor de la ley hay un grupo de súbditos. Los preceptos morales son autónomos porque tienen su fuente en la voluntad de quienes deben atacarlos. Las normas de derecho son, por el contrario, heterónomas, ya que su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. ¿Qué es el derecho? Bien, pues existen diversos conceptos del derecho, pero según García Maínez, es el conjunto de normas jurídicas imperativas y atributivas.
Esto quiere decir derecho y obligaciones, con la finalidad de hacer, no hacer y tolerar. Y proviene del latín directum, que significa aquello que está conforme a la regla. Bueno, ahora les hablaré sobre las fuentes. Y comencemos por las fuentes históricas. El término fuente histórica aplica a los documentos, inscripciones, papiros, libros, etc., que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época, en base en los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o una institución jurídica. Por ejemplo, el Código Hammurabi, el cual es la primera agrupación de leyes de la historia encomendada por el dios Marduk, para fomentar y regir el bienestar entre los seres humanos. Consistía en controlar, organizar y regir la sociedad del siglo VIII en la antigua Mesopotamia, donde existía un castigo por equivalencia de intercambio, y el cual se regía por 3 características principales. La ley de Taylor. De ahí la famosa frase ojo por ojo, diente por diente, es decir, todo lo que el ciudadano hacía debía aceptarlo de la misma manera. Justicia semiprivada. La víctima debía llevar al acusado a la justicia. El tribunal cumplía la función de árbitro. Los oficiales estaban presentes en la ejecución de la sentencia. Desigualdad ante la ley. La sentencia variaba de acuerdo al tipo de persona en la que se regía el individuo, noble, hombre libre y esclavo. Fuentes reales. Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. ¿Y qué factores y elementos son? Pues son todos aquellos hechos, acontecimientos, circunstancias de tipo social, político, cultural y económico, que tiene como consecuencia la creación de una norma jurídica. Tal es el caso del terremoto del 85. La destrucción que provocó en la Ciudad de México dio lugar a una severa norma de construcción que se sigue renovando para garantizar la seguridad de una urbe muy vulnerable a los movimientos sísmicos y que no cesa en la búsqueda de la innovación. Fuentes formales. Y por último, y la más extensa de las fuentes, por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. De acuerdo con la opinión más generalizada, las fuentes formales del derecho son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La reunión de los elementos que integran los procesos legislativos, consuetudinario y jurisprudencial condiciona la validez de las normas que los mismos procesos engendran. Las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que se presentan en un orden determinado, los cuales deben de acreditar distintos supuestos del derecho. La legislación es la función del Estado dedicada a la creación, promulgación y sanción de las normas jurídicas. Su finalidad siempre será llevar a la actividad social hacia el bien común. Es un proceso mediante el cual uno o varios órganos gubernamentales promulgan disposiciones jurídicas, las cuales se denominan leyes. La costumbre es un hecho implantado en una sociedad y considerado por esta jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. La jurisprudencia. La jurisprudencia es una ciencia formal del derecho. Son un conjunto de 5 resoluciones emanadas de los tribunales superiores federales, que se dan en un mismo sentido y sin ninguno en contra. Son los principios y doctrinas contenidas en las decisiones tomadas por los tribunales como órganos cuya función es la interpretación de la ley. La norma de jurisprudencia no es obligatoria, sino en el caso de que se aplique la misma interpretación a varios casos concretos y no interrumpidos por otra en contrario. Ahora ya entiendo de dónde surge una ley. Hablemos más de ella. Es la norma de derecho jurídica que emana del órgano del Estado, con carácter general, permanente, abstracto y obligatorio. Proceso de la creación de la ley. Este proceso está conformado por 9 etapas, las cuales veremos a continuación, y estas se encuentran en el artículo 71 y 72 de la Constitución. Continuemos con esto. 1. Iniciativa. Es cuando presentan una propuesta de ley al Congreso de la Unión, conforme al artículo 71. 2. Discusión. Es la examinación de la iniciativa de la ley. Se decide mediante una votación si es aprobada o no. Las iniciativas de la ley deben ser discutidas sucesivamente en ambas cámaras, pudiendo comenzar en cualquiera de ellas. 3. Aprobación. Una vez que es aprobada la iniciativa de la ley, el Poder Ejecutivo es publicada y se da a conocer a quienes deben cumplirla. 4. Sanción.
es cuando el presidente de la República manifiesta firmando su conformidad con la iniciativa aprobada previamente por las cámaras. 5. Promulgación. Es el acto donde el Ejecutivo ordena la publicación de una ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación. 6. Publicación. Es cuando se da a conocer la ley o decreto a quienes deben cumplirla por medio de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 7. Inicio de vigencia. Es la fecha de quienes cuando es obligatoria la ley para determinar el momento en que la ley o decreto entre en vigor. El código establece dos sistemas, el sucesivo y el simultáneo o sincrónico. 8. Sistema sucesivo. Este está previsto en el artículo 3 del Código Civil Federal, conforme al cual las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 9. Sistema simultáneo o sincrónico. Cuando la ley o decreto entre en vigor en toda la República al mismo tiempo. Ahora ya sabes cuáles son las etapas que pasan una ley para que pueda ser aprobada y dada a conocer a la sociedad. ¿Qué y cuándo entra en vigor una ley? Se dice que una ley entra en vigencia a partir del momento en que ella lo establece, y en caso de no haberse establecido serán obligatorias después de los 8 días siguientes a la publicación oficial. Para determinar el momento en que una ley o decreto entra en vigor, el Código Civil Federal establece dos sistemas, el sucesivo y el simultáneo. En lo que respecta del sistema sucesivo, la ley entra en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en el lugar en que éste se publica, y en los demás lugares el plazo señalado es de un día más por cada 40 kilómetros de distancia. El sistema simultáneo establece que la ley entrará en vigor en todas partes el día preciso en que la propia ley la fije, siempre y cuando su publicación haya sido anterior. Toda ley que trate de ser promulgada tiene que ser aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, es decir, por la Cámara de Diputados y Senadores, y también por el Poder Ejecutivo. Se discute y se vota por ellas. Por medio de votaciones se sabrá si es ejecutable o no. Al momento de que fue aprobada, se dirige a la Cámara que corresponde para seguir siendo analizada. Así como hay sistemas de iniciación de vigencia, también hay formas de extinción de la misma. Algunos juristas y doctrinarios del derecho fiscal establecen medianamente los mismos medios de extinción de las obligaciones fiscales. Los medios de extinción que consideran más comunes son los siguientes: pago de compensación, condonación, cancelación de créditos fiscales, remate y adjudicación. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa con todos aquellos que desconocemos la ley? Bueno, pues el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ya que se supone su conocimiento por todos los ciudadanos. Tanto así que en el artículo 6 del Código Civil nos dice: la ignorancia de las leyes no excusan de su cumplimiento. El legislador del mundo occidental, ya desde la época romana, ha asumido con carácter fundamental el principio conforme al cual nadie le es lícito ignorar el derecho. Es muy comprensible la existencia de este principio legal, ya que su ausencia podría implicar que cualquier persona intentara abstenerse de la responsabilidad de sus acciones en base a alegar la falta de conocimientos jurídicos. Por ejemplo, sería profundamente injusto que el sujeto no resultara condenado de asesinato en el motivo de poder justificar pleno desconocimiento de la tipificación de este delito. Como el legislador promulga y publica las leyes, se puede concluir que pone los medios para conocerla y, en consecuencia, no hay ninguna excusa para no hacerlo.
No obstante, la pregunta es, ¿todos los conocimientos académicos, científicos, normativos, entre otros, deben ser conocidos por las personas siempre y cuando sea de alcance público? La respuesta evidente es que no, y los motivos podrían ser muy diversos, pero el más sencillo es el que proclama que es imposible absorber todos los conocimientos disponibles. Ante ello, podría surgir la crítica basada en diferenciar la indolencia de conocer los textos legales antes que otros documentos informativos, apelando que la ley promueve la buena convivencia humana. Incluso se podría justificar que son conocimientos más importantes en medida que el respeto de la ley es un beneficio no solo para uno mismo, sino también para el entorno. No vulnerar los derechos de terceras personas. No obstante, hay documentos académicos o informativos sumamente importantes que son fundamentales para la vida y que no respetar sus instrucciones también podrían ser un perjuicio para terceros. ¿Beneficio o perjudica a las personas? Para eso, como referencia tomaremos a García Maínez y él nos dice, una de las cuestiones más arduas que pueden surgir en el momento de la aplicación estriba en saber si una disposición legislativa puede aplicarse a situaciones jurídicas concretas, nacidas bajo el imperio de una ley anterior. Bien conocido es el principio que domina esta materia, a ninguna ley se le darán efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. Un claro ejemplo sería lo que dice Carlos Romero Aranda en su entrevista al Economista, sobre la iniciativa que equipara la defraudación fiscal como delincuencia organizada, un tema muy importante hoy en día en el país. El procurador afirmó que esta reforma no será retroactiva, es decir, no se buscará enjuiciar a quienes cometieron este delito antes de que entrara en vigor la ley, pero sí puede empezar a revisar en estas redes y saber cuántos siguen operando, comentó el procurador. Así como tenemos leyes, también tenemos derechos. ¿Conoces su clasificación del derecho? A continuación te lo explico. Derecho objetivo. Rige la conducta de los individuos a través de la imposición de obligaciones de algún tipo, las cuales deben ser aceptadas por ellos y reforzadas por el Estado. Derecho subjetivo. Por lo contrario, rige los pactos entre ciudadanos según lo estipulado por convenios de mutuo acuerdo, como son los contratos, es decir, se le debe construir a partir de una norma jurídica. Derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas vigentes en una sociedad en un determinado momento histórico. Se dice que es el que efectivamente se cumple. Derecho internacional privado es el conjunto de normas que indican en qué forma debe resolverse en manera privada los problemas de aplicación que derivan de la variedad de las legislaciones. Derecho procesal es el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho o casos particulares, ya sea con el fin de aclarar una situación jurídica dudosa. Derecho civil es el acto civil, determina las consecuencias esenciales de los Derecho civil es el derecho civil, determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, nacimiento, mayoría, matrimonio y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, capacidad civil, deudas y créditos en relación con las cosas, propiedad y aprovechamiento. Derecho mercantil es el conjunto de normas relativas a las comerciantes y a los actos de comercio. Alfredo Rocco lo define como la rama del derecho que estudia los mandatos que regulan el comercio y las actividades y las relaciones jurídicas que se derivan de esas normas. Derecho social, conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en sociedad. Dentro de estos derechos tenemos derecho laboral, conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares cuando estos actúan como patrones o trabajadores en virtud con un conjunto de trabajo. Derecho agrario es derecho agrario, también llamado derecho rural. Es definido como la rama del derecho que contiene las normas reguladas en las relaciones jurídicas de la agricultura. Derecho aéreo
Es la disciplina que estudia las normas relativas a la navegación aérea, a las aeronaves y al espacio aéreo como elementos dispensables de tal navegación. Derecho de seguridad social es la rama del derecho que tiene la satisfacción de ciertas necesidades para dar seguridad a las personas que menor capacidad económica, para enfrentar ciertos riesgos como accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad. Consiste en otorgar seguros y prestaciones a través de instituciones encargadas específicamente de estos fines, como son el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM. En la actualidad se habla mucho de los derechos humanos, pero en realidad existe demasiado desconocimiento a pesar de que han existido desde hace más de 50 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la ONU observó la necesidad de que todo el mundo gozara de los derechos y libertades fundamentales. Teniendo en consideración que la dignidad es la base, los derechos humanos se proclamaron el 10 de diciembre de 1948 en París, con el propósito de que fueran respetados por los pueblos de la tierra. Pero en realidad, ¿estos derechos se cumplen en todo el mundo o toda persona en verdad conoce sus derechos humanos? Sin pensarlo demasiado se daría una respuesta negativa a esta cuestión. Para reconocer la importancia que tienen es necesario que primero sepamos que somos diferentes. Esto no quiere decir que exista alguien inferior a otro. Al caso se puede mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria hacia las mujeres. Con frecuencia existen abusos de poder o de autoridad, los cuales pueden causar daños psicológicos y patrimoniales. Por eso, tienen derecho a tomar diferentes decisiones que afecten su vida, tratar en paz asuntos que interesen a ambos miembros de la pareja, compartir por igual las responsabilidades familiares, expresar sus opiniones y necesidades. Los niños también cuentan con una serie de derechos de que se les reconozca conforme a la ley. Ningún menor de edad podrá ser discriminado por razones de color, raza, sexo, idioma, religión, origen o posición económica. Todo menor tendrá derecho a gozar y disfrutar de libertad, igualdad, dignidad y seguridad social. Estos son solo algunos puntos que se pueden tratar en cuanto a la importancia del derecho en la sociedad. En síntesis, esto fue una breve explicación de lo que es la importancia del derecho. En conclusión, después de haber realizado este material, nos aportó una visión más general y amplia del derecho y aprendimos sobre las técnicas jurídicas. Comenzamos con conocer algunos rasgos generales del derecho, lo que en realidad es, en qué consiste y cuál es su modo de ser. Eduardo García nos llevó de la mano para aprender el carácter enunciativo de los preceptos del derecho al plantearnos el primer interrogante, ¿qué es el derecho? Aprendimos también las relaciones entre el derecho y la sociedad, lo sabemos ya. El derecho opera en la sociedad, se ejecuta en ella, desempeña una función social. El derecho se presenta como un mecanismo regulativo al servicio de la sociedad, a su entorno, pero esto desde una posición secundaria, puesto que la sociedad misma, a través de ciertos mecanismos, garantiza permanentemente su propia adaptación al entorno. Adquirimos nociones básicas sobre los convencionalismos sociales, prosiguiendo con las fuentes del derecho, las clasificaciones de las normas que lo integran y las bases para entender los problemas comunes entre el Estado y el orden jurídico. Entendimos también los conceptos jurídicos fundamentales, supuesto jurídico, hecho jurídico, consecuencia jurídica, sujeto, sanción y coacción, entre otros términos.
Finalmente, podemos decir que dentro del derecho de todas sus áreas existen normas creadas e implementadas para un solo fin, el bien común. El carácter de las normas jurídicas es esencialmente social, así que la tarea de hacer efectivo el bien común no solo nos incumbe a todos, sino que solo será posible en la medida que las conductas de los individuos se entrelazan entre sí apoyándose los unos en los otros. Es una realidad que condiciona nuestro vivir.